¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Aprende en 5. El día de hoy hablaremos sobre Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Benito Juárez nace un 21 de marzo del año de 1806 en el pueblo de San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca, en México. A muy temprana edad queda huérfano y esto le dificulta su niñez, teniendo que trabajar en labores en el campo y hablando solamente su lengua materna, que era el zapoteco. Para el año de 1818, Benito Juárez tiene la oportunidad de viajar a la capital del estado de Oaxaca, y es ahí donde va a conseguir un hogar fijo, un empleo y una oportunidad para seguir estudiando. A la edad de 15 años, para el año de 1821, ingresa al seminario, donde aprende teología y otras ciencias relacionadas con la iglesia. Posteriormente estudiaría en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde en el año de 1834 se graduaría como abogado. En el año de 1847, una vez que su carrera política había avanzado, es elegido como diputado y tiene la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Lamentablemente, en ese mismo año, los Estados Unidos habían invadido la ciudad y es obligado a regresar al estado de Oaxaca. Pero una cosa positiva dejó esto: sería nombrado gobernador interino del estado. En ese momento, Benito Juárez se convertiría en el primer gobernador de origen indígena en toda la historia del país. Unos años después, el presidente de México de ese entonces, Antonio López de Santana, desterraría a Benito Juárez rumbo a Cuba y posteriormente a Nueva Orleans. Esto por haberle negado a Santana el paso al estado de Oaxaca. Durante el destierro, se encontró con otros personajes ilustres, principalmente su amigo Melchor Ocampo, quienes tenían algunos pensamientos parecidos, principalmente relacionados con la separación de la Iglesia y el Estado y el eliminar aquellos privilegios que la Iglesia tenía desde épocas virreinales. En el año de 1854, Juárez apoya el movimiento liberal mediante el Plan de Ayutla, logrando que Santana deje la presidencia. Su carrera política iría creciendo hasta lograr la llamada Ley Juárez, la cual hablaba sobre la Iglesia y el Estado deberían estar separados. En el año de 1859 es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia por el presidente de México, Ignacio Comonfort. Unos años después, y tras una pugna política, Comonfort tendría que renunciar, y como lo marcaba la ley, el presidente de la Suprema Corte tendría que ocupar el puesto de presidente de la República, llegando de esta manera Benito Juárez a su primer periodo presidencial. Ya con Juárez como presidente, iniciaría la llamada Guerra de Reforma, una guerra que duraría aproximadamente 3 años entre liberales y conservadores. Un grupo de políticos que quería hacer cosas nuevas y otro que quería seguir conservando las leyes que existían desde épocas virreinales. Durante el año de 1862 iniciaría un nuevo conflicto, llamada la Segunda Intervención Francesa. Esto debido a que el presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa con 3 países, Francia, Inglaterra y España. Con España y con Inglaterra logró llegar a un acuerdo, pero Francia no aceptó y iniciaría una invasión. Francia, de manera soberbia y confiada, por ser el ejército más poderoso de ese momento, entra a México y un 5 de mayo de 1862 se daría la famosa Batalla de Puebla, donde el ejército mexicano, comandado por Ignacio Zaragoza, derrotaría al ejército francés, aunque esto no detendría la invasión francesa en el futuro. Para el año de 1864, y con el apoyo de los conservadores que aún quedaban en México, llegaría el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Él implementaría el Segundo Imperio Mexicano, al mismo tiempo que Benito Juárez gobernaba México. Esto significa que México tuvo 2 gobernantes al mismo tiempo, uno liberal por el lado de Juárez y uno conservador por el lado de Maximiliano. Para el año de 1865, los Estados Unidos brindarían todo el apoyo necesario a Benito Juárez, logrando derrotar de esta manera a los pocos conservadores que quedaban en México. Una vez capturado Maximiliano, es fusilado por órdenes del mismo Benito Juárez. En el año de 1867 se restablecería la República. Una vez más, Benito Juárez sería reelegido como presidente y con una elección muy clara sobre su contrincante principal, Porfirio Díaz, que en ese momento era un joven general
muy conocido por su participación en la Batalla de Puebla. En el año de 1871 nuevamente se presentarían a elecciones y ganaría una vez más, pero iniciaría una rebelión en su contra, comandada por el general Porfirio Díaz. Esto significa que Benito Juárez por tercera ocasión ocuparía la presidencia. El 18 de julio de 1872, tras enfermar, moriría Benito Juárez por una enfermedad en el corazón. Para terminar con su frase célebre: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Espero le haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.